Hola, muy buenas jugones. Vamos a ver en este vídeo cómo jugar a uno de los juegos más clásicos de la historia, el ajedrez. Este juego ha permanecido durante siglos gracias a ser un juego de 100% estrategia y 0% azar. El ajedrez es un juego de estrategia por turnos para 2 jugadores. El escenario es un tablero cuadrado con casillas de 8×8. Cada jugador tiene 16 distintas piezas con distintos movimientos, como ya veremos. Estas son las piezas que tendremos, que se diferenciarán por la forma que tengan. Tendremos 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una reina y un rey. El objetivo del juego es acabar con la pieza que representa el rey del enemigo. Cada jugador podrá mover una sola de sus piezas a otra casilla a la que la pieza pueda moverse. Solo puede haber una pieza por casilla. Si una de las piezas que movemos en el turno se coloca en una casilla donde ya hay una ficha del bando contrario, eliminaremos esa ficha del tablero y el contrario ya no podrá utilizarla. Por ello, tendremos que proteger bien nuestras piezas, ya que poco a poco irán quedando menos piezas en el tablero. Por otra parte, no podemos mover una de nuestras piezas a una casilla donde ya tenemos una pieza de nuestro bando. Una vez que ya hemos movido pieza, y se ha eliminado pieza del contrario si se ha colocado en una casilla de una pieza enemiga, el turno termina, y el otro jugador mueve pieza. Así será sucesivamente hasta el final de la partida. Al comienzo de cada partida, cada jugador pondrá sus piezas en uno de los laterales del tablero, ocupando las 2 primeras hileras de casillas, unos enfrente de otros. Se colocarán según el tipo de piezas del siguiente modo. Los 8 peones los ponemos todos en la segunda hilera, delante de todas nuestras demás piezas. Las 2 torres las colocamos en las 2 esquinas de la primera hilera de cuadros. Los 2 caballos los colocaremos después, en las segundas casillas empezando por las esquinas. Los 2 alfiles se colocarán después, en las terceras. Y la reina y el rey se ponen en los 2 cuadros de en medio que quedan libres. Para que estén correctamente, la reina deberá estar en el cuadro con el mismo color que su pieza. En este caso, la reina blanca irá en el cuadro blanco restante, y en el otro bando, la reina negra irá en el recuadro negro. Y los reyes se colocan en la casilla que queda libre. Colocadas así todas las piezas, la partida puede empezar. De normal, será el jugador con las piezas blancas el que comenzará el turno. Vamos a ver cómo se mueven cada uno de los tipos de piezas que tenemos en el tablero. Los peones son las piezas con movimiento más limitado. Solo pueden mover de uno en uno recto hacia adelante. Como excepción, cada peón puede mover 2 casillas hacia adelante cuando se mueve desde su casilla inicial la primera vez. Una vez movido ese peón, siempre se moverá de uno en uno hacia adelante. El peón también elimina a fichas del jugador contrario de forma distinta, ya que nunca podrá eliminar una pieza moviéndose una casilla hacia adelante, como lo hace normalmente. El peón podrá eliminar piezas que estén a una casilla en diagonal hacia adelante. Este movimiento en diagonal solo lo pueden realizar cuando tienen una ficha del enemigo en esas casillas, y tienen la posibilidad de eliminarla. Las torres pueden moverse en horizontal y en vertical, hacia adelante y hacia detrás tantas casillas como se quiera. Eliminarán la pieza del bando contrario de la casilla donde se coloquen, como lo hacen también el resto de piezas que veremos a continuación.
Los caballos tienen una forma curiosa de moverse, ya que se mueven en L en todas las direcciones. Esto significa, por ejemplo, que si esta pieza, este caballo, está en esta posición, podría ir en L hacia adelante. Por ejemplo, iría una casilla hacia un lado y 3 hacia arriba. También podría ir hacia adelante hacia la otra dirección, o también hacia atrás en L. Pero también podría ir en L tumbada, es decir, 3 casillas hacia un lado y una casilla hacia arriba, en las dos direcciones. O también, por supuesto, ir hacia atrás en L tumbada, 3 casillas hacia un lado y una hacia atrás. Además, esta pieza tiene una habilidad especial que no tienen las demás. El resto de piezas no pueden saltar otras piezas en el tablero, porque tienen fichas de su propio bando delante de ellas. Sin embargo, el caballo es la única pieza que sí puede saltar cualquier otra pieza que esté en medio de su trayectoria, como ocurre en este ejemplo. Los alfiles mueven en diagonal en las 4 direcciones: izquierda-derecha hacia adelante e izquierda-derecha hacia atrás, y pueden moverse en diagonal tantas casillas como quieran. La reina puede mover en todas las direcciones, horizontal, vertical y diagonal, hacia adelante, hacia atrás y tantas casillas como quiera. Esto hace a la reina una especie de combinación entre torres y alfiles, y es la pieza más poderosa del ajedrez. El rey es la pieza que debemos proteger. Recordemos que el objetivo del juego es eliminar o dejar acorralado al rey enemigo. Al igual que la reina, el rey puede mover en diagonal, en horizontal y vertical en todas las direcciones, hacia adelante y hacia atrás, pero solo de uno en uno, lo que lo hace mucho más limitado de movimientos. Para poder acorralar al rey del enemigo y ganar la partida, probablemente tendremos que ir eliminando piezas del enemigo para que la balanza de la partida se desequilibre a nuestro favor y el rey del enemigo quede más desprotegido. Cuando cualquiera de nuestras piezas amenaza al rey del enemigo, es decir, la colocamos en una posición donde al turno siguiente podríamos acabar con el rey, declaramos jaque. Tras ello, el jugador contrario, en su turno, deberá obligatoriamente proteger al rey de alguna manera, ya sea colocando una de sus piezas en medio de las dos, o acabando con la pieza que amenaza al rey, o incluso moviendo al propio rey para ponerlo a salvo. Cuando un jugador consigue amenazar al rey con una o más piezas, de manera que el contrario no puede protegerlo de ninguna manera, declara el jaque mate, y por lo tanto, habrá ganado la partida. El objetivo de los jugadores será conseguir el jaque mate al rey contrario. En el ajedrez hay algunos movimientos especiales que debemos conocer. Uno de ellos tiene que ver con los peones. Los peones van de uno en uno y siempre hacia adelante, por lo que son las fichas menos valiosas del juego. Sin embargo, si llegas con uno de tus peones al final del tablero, a la última casilla donde está el enemigo, puedes transformar ese peón en una reina, con lo cual pasas de tener la ficha menos valiosa del juego a la más valiosa. Este movimiento se llama coronación. También hay otro movimiento llamado enroque. Este movimiento especial es el único en el que podemos mover dos piezas en un mismo turno, y siempre son el rey y una de las torres. Para poder hacer este movimiento, ni nuestro rey ni la torre implicada deben haberse movido de su posición inicial, estando en la primera fila de casillas. Tampoco
debe haber ninguna pieza entre el rey y la torre. Con el camino despejado podremos mover, como excepción a la norma, el rey 2 casillas a la derecha y la torre 2 casillas a la izquierda, cruzándose con el rey. Este sería el enroque corto. Si el cruce lo hiciéramos con la otra de las torres, el rey se movería 2 casillas y la torre debería moverse 3, ya que está a una casilla más de distancia que la otra torre. Por eso, a este enroque se le llama enroque largo. El movimiento no se podrá realizar tampoco si al mover el rey cayera en jaque, amenazado por alguna pieza del contrario. Recordemos, durante el turno escogemos una de nuestras piezas y la movemos a otra casilla según el tipo de pieza que sea. Si la colocamos en una casilla donde ya hay una pieza del oponente, eliminamos la pieza del oponente. Si hay una de nuestras piezas, no podremos poner esa pieza porque solo puede haber una pieza por casilla. Si sencillamente en la casilla donde colocamos nuestra pieza no hay ninguna pieza, la dejamos allí y el turno termina. Así se irán sucediendo los turnos hasta que uno de los jugadores consiga el jaque mate, de manera que el rey enemigo ya no se pueda salvar. Bueno, pues con esto ya sabéis jugar a uno de los juegos más extendidos del mundo. En Producciones Misceláneas Ariston también encontraréis una de sus grandes variantes y más jugadas, el Shogi. Muchísimas gracias por ver este tutorial y espero que os haya sido muy útil. ¡Hasta luego, jugones!